Las tareas, y bueno, en el caso de la tarea, antes de seguir avanzando, creo que también es pertinente mencionarlo. La dejo en el sentido de que entiendo que ya conocen el concepto de riesgo y que ya saben identificarlos, que ya conocen incluso algún tipo de método o herramienta para poder medirlo. Entonces, si a alguien se le dificulta, posiblemente es porque no dominan las herramientas ya mencionadas, que se supone deben de verse en algún otro módulo. El tema de la victimología corporativa es meramente complementario. ¿Por qué lo digo de esta forma? Por la misma razón o las mismas razones que he venido diciendo desde la primera clase. No vamos a encontrar un departamento de victimología corporativa ni de criminología corporativa. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo se tienen que integrar estas partes, de cómo se tiene que trabajar un poco. Repito, el día de ayer vimos antecedentes, vimos al padre de la victimología, vimos cómo las teorías económicas eran las pioneras en separar esta parte de la explicación de las conductas delictivas. Entonces fuimos recapitulando un poco. Incluso mencionábamos de por qué esta necesidad tan imperante de hablar de victimología, el por qué y de dónde nacía, y recapitulábamos que si bien la victimología clínica, la victimología general como la conocemos, ya existe, les mencionaba que para mí la victimología corporativa no se desprende directamente de este tipo de victimología clínica, que es a la que generalmente estamos acostumbrados, sino a otra rama que se llama criminología crítica. Y les ponía estas razones, porque ya se hacía una relación entre el delito y el modo de producción, como ya lo comentaba Marx. También esta contradicción entre el derecho penal, que se supone debería ser igualitario, y una sociedad que generalmente es desigual. También hablábamos de todo este conjunto de corrientes opuestas a las tendencias tradicionales que trataban de explicar las conductas delictivas. Es aquí cuando se empieza a desprender toda esta parte de lo místico, toda esta parte de darle una connotación meramente psiquiátrica o psicológica a las conductas. Y hablábamos de que el delito tiene una relación directa con los modelos de producción. Y de aquí hablábamos posteriormente de la teoría económica y hablábamos de que esta tenía bases marxistas. Incluso les comenté que en lo personal a mí Marx no me gusta para nada, pero que era necesario conocerlo. Y que en este caso todas las bases que él tenía, al menos dentro de esta teoría, eran correctas, sobre todo cuando hablábamos de la explicación de cierto tipo de conductas delictivas. Pero después conocimos que no fue él quien extendió directamente esta teoría a la criminología, sino que fue otro autor que todos conocemos como William Buckner. Él es quien extiende la teoría económica al ámbito criminológico. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya comenzaba a visualizarse esta inequidad como un factor que se involucraba en la criminalidad. Recordemos que cuando hablamos de empresas, también la inequidad llega a gestarse dentro de las mismas, dependiendo del tipo de empresa. La inequidad también existe en este ámbito y esta inequidad muchas veces va a volver victimarios a las mismas empresas e incluso pueden llegar a victimar a sus mismos colaboradores. Un ejemplo muy sencillo de este tipo de victimización por la inequidad que existe es la competencia entre mercados. Por ejemplo, cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, que generalmente son las que tienen un capital más limitado, lo que ellos le apuestan más es a la producción de sus productos y servicios. Pero llega un punto en que esta inequidad entre competencias de mercados obliga a estas empresas, de cierta forma, a tratar de vulnerar ciertos derechos de sus colaboradores. Por ejemplo, cuando les empiezan a retener el sueldo, cuando no les pagan, cuando no los liquidan al momento de despedirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estaremos hablando de que la empresa se empieza a convertir en victimario por esta inequidad que existe en el concepto de teoría económica. Y generalmente esto pasa dentro del mundo de las pequeñas y medianas empresas. Las empresas grandes y las transnacionales no son ajenas a ello, pero en mayor medida se presenta dentro de las pequeñas y medianas. ¿Por qué? Bueno, pues porque generalmente, como lo mencioné, tienen un capital económico más limitado. Y muy difícilmente las personas que trabajan dentro de las pymes van a ir a denunciar, por ejemplo, a conciliación arbitraje, que por ejemplo una tortillería o que la fondita de la esquina los despidió, o que una pequeña marca, más limitada de una marca de 10 personas, les está jugando mal en lo económico. Muy difícilmente las personas que trabajan en este ámbito van a hacerlo
porque también carecen de los recursos económicos y del tiempo para poderlo llegar a hacer. Entonces lo van a considerar una pérdida de tiempo y simplemente no van a denunciar. Por lo tanto, las pymes o las pequeñas y medianas empresas es donde generalmente se presenta este tipo de estadística, que al final del día sería una cifra negra. ¿Por qué? Bueno, porque son hechos que no se denuncian. Y el término de cifra negra, pues ya lo conocemos, no es necesario profundizar más. Ahora, recordábamos también que dentro de la teoría económica hablábamos del factor de la globalización, de la desorganización social y de la nula cohesión social. ¿Alguien recuerda que hablábamos de la globalización el día de ayer y cómo esto nos importaba como criminólogos? ¿Quién quiere participar? Recuerden que ese concepto de la globalización está directamente relacionado con la primera tarea. Entonces, ¿qué recuerdan sobre lo que mencionábamos ayer sobre la parte de la globalización? Bueno, yo, máster, ayer estuve muy pendiente de su materia, aunque, bueno, había terminado algunas clases. La globalización, como lo había hablado usted, pues obviamente hablaba de lo que vemos también en Internet, ¿no? O sea, al final de cuentas, estos sujetos que son los youtubers, pues en algún momento, pues interactúan con la globalización. La tecnología ya es algo muy importante también para el mercado, ¿no? Y de hecho, dentro de esto también, pues la globalización es muy importante dentro de las empresas. Y dentro de esto mismo también, creo que también puede ser un canal en el cual se puede, bueno, supongamos que podemos manejar imágenes o ciertas formas de hilar un tipo de mercado que va para cierto tipo de clase social, ¿no? Lo mencionaba usted con la venta a lo mejor un chico que le gusta el café de Starbucks, ¿no? Y lo pone, ¿no? Y eso para él le da dividendos al final de cuentas, y eso puede ser bueno, pero a la vez también es un poco en cual dividimos las clases sociales también, que eso también entra un poquito también en la victimología, ¿no? ¿Quién tiene acceso a comprarse un café de 50 pesos cuando te puedes comprar un café, no sé, a lo mejor de 20 pesos, que también te cuesta lo mismo, que bueno, tiene el mismo sabor, pero completamente diferente por la marca, ¿no? Al final de cuentas también las marcas tienen que protegerse y dentro de esto las marcas también tienen que vender, si no, ¿de qué se trataría todo esto? La globalización es eso, ¿no? Al final de cuentas es algo inherente también al mercado y nos sirve muchísimo para entender también cómo podemos hilar en algún momento el contexto de la victimología corporativa. Sí, exactamente de eso hablábamos ayer. Recordar también que cuando hablamos de globalización, dentro del ámbito de la victimología corporativa, el tema de esta comunicación que tenemos actualmente entre empresas nos obliga a estar interactuando con una gran cantidad de terceros. ¿Qué significa esto? Como lo mencionaba el día de ayer, el hecho de que una empresa exista, por ejemplo, una empresa como Yasaki Norteamérica, no es el hecho de que ésta pueda mantenerse por sí mismo, que tenga el capital suficiente simplemente para existir y dedicarse a lo que quiera hacer. El hecho de la globalización implica que esta empresa depende de más empresas y a su vez hay otras empresas que dependen de ella. Entonces, cuando hablamos de globalización, recordaremos que ayer les mencioné en palabras muy sencillas. Lo que pase en una maquila nos va a afectar a nosotros como empresa más grande y a nosotros si nos afecta le va a pegar posteriormente a los demás. Ejemplo muy sencillo de esto. Recordarán que durante el 2020 hubo un desabasto de chips y estos chips se utilizan tanto en la industria aeronáutica, se utilizan en la industria automotriz e incluso se utilizan en la industria de la producción de teléfonos celulares o smartphones. ¿Qué significó esto? Bueno, que las empresas que producían este tipo de chips no lograron solventar la capacidad del producto que estaban siendo solicitados por parte de sus clientes, en este caso empresas como Apple, empresas como Volkswagen, empresas como Ford, etcétera, eh, o las obligaron a estar cerrando cuando se supone ya deberían de estar operando. ¿Qué implicó esto? Bueno,
Cuando se supone que después de la pandemia ya podíamos retornar a las instalaciones de trabajo, muchas empresas no lo hicieron porque no teníamos la herramienta para poderlo trabajar. Esto es un ejemplo de cómo la globalización nos está pegando. Un producto muy pequeño, que es un chip que se produce en otra parte del mundo, nos impactó aquí en México de manera negativa. Y eso obligó a muchas empresas a hacer recortes masivos de personal, porque no iban a tener el capital suficiente para poder subsistir. Y esto implica pagar salario, a pesar de que no estás produciendo ni prestando servicio. Por lo tanto, es mejor y es más retribuible para la compañía, para poderse mantener dentro del mercado, pues despedir a la gente, vamos a hacer un recorte de personal masivo y al final eso también va a afectar a un tejido social. Eh, no necesitamos ser unos genios como para poder deducir como criminólogos que en las zonas en donde hay mayor desempleo también los índices de criminalidad aumentan y que generalmente el perfil de las personas que trabajan en este tipo de empresas, que generalmente son los que son o padecen los recortes de personal, son los mismos perfiles que encontramos posteriormente de aquellas personas que cometen delitos patrimoniales. Por ejemplo, el robo de autopartes, el robo de mercancía en tránsito, entre muchos otros delitos que podamos encontrar al momento en que analicemos a qué se dedican estas personas que ya no encontraron trabajo. Estamos hablando de un momento de la pandemia en el cual muchas personas fueron obligadas a dedicarse a un trabajo no formal y también en algunos otros casos el factor económico obligó a algunas personas también a cometer cierto tipo de conductas delictivas. Aquí ya no vamos a entrar en debate si esto es bueno o malo y que si esto moralmente para mí me parece desastroso y que yo nunca robaría aunque tuviera necesidad. Muchas veces lo hablamos desde el privilegio y eso está muy claro. Muchas veces nosotros decimos, bueno, es que la persona que roba por necesidad, pues es mala, porque yo nunca robaría a pesar de que tenga mucha hambre. Bueno, posiblemente no tienes hambre y por eso lo estás diciendo. Tendríamos que ver si realmente padeces la problemática de esa persona y la circunstancia te obliga a hacerlo. Esto da incluso para otro tema aparte, pero como les digo, no vamos a entrar a discursos meramente moralistas o a debates de la misma índole. Estamos hablando de muchas causas que tienen que ver con el factor económico que al final del día impactan en conductas delictivas. Ojo también con esta parte, no quiero que luego digan, es que el profe Alex nos dijo que la gente que es pobre delinque, no. Estamos hablando de que este factor o esta problemática del desempleo llega a ser un factor importante a la hora de hablar de las conductas delictivas. Repito, como se los decía el día de ayer, no todo tiene que ver con psicópatas y cosas psiquiátricas o cosas por el estilo, como siempre nos lo hacen creer. Muchas veces el mismo entorno y el ambiente en el que tú te desarrollas, incluyendo estos modelos de producción que están implícitos dentro de la cultura donde tú vives, te van a obligar a tener cierto tipo de comportamientos. Y el que me diga que no, me está echando mentiras. Ya lo hablaba también, por ejemplo, ayer con ejemplos en el caso de los niños. Los niños ya no quieren ser policías, ni quieren ser doctores, ni nada por el estilo, ahora quieren ser narcos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ambiente, sus sistemas de producción y la cultura en la que están creciendo los están orillando a tener este deseo. ¿Y por qué tienen ese deseo? Pues porque los medios de comunicación se lo están poniendo de esta forma. Todo esto que estoy diciendo es globalización propiamente dicha. Entonces, esto nos va a llevar de la mano a la desorganización social que ya hablábamos el día de ayer, que por consiguiente nos lleva a la nula cohesión social. Y si no tenemos cohesión social ni sentido de pertenencia en el lugar donde nosotros vivimos o en el lugar donde nosotros trabajamos, ¿qué va a pasar? Bueno, va a ser un lugar más proclive a que se pueda cometer distintos tipos de conductas disruptivas, antisociales, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, Raciel, tienes levantada la mano. Sí, adelante. No, perdón, maestro, no quise interrumpirle. Fue un error, discúlpeme, por favor. Ok, gajes de la tecnología, no pasa nada. Bien, también hablábamos un poquito de la explicación de por qué existe esta ausencia de la victimología corporativa. Y lo atribuíamos a causas que ya conocemos y fue en esta parte en la que nos quedamos. En este apartado hablábamos de por qué nadie nos habla de la victimología corporativa
y hablábamos del padre de la victimología corporativa, que era el doctor William Laufer, o más bien es porque todavía vive. Estamos hablando de un concepto victimológico, el concepto de victimología es muy nuevo, entonces no es un personaje que haya vivido en los años de Garófalo, de Ferri o cosas por el estilo. Entonces el padre de la victimología corporativa es el doctor William Laufer, y señalábamos que él fue un pionero en precisamente evidenciar que el sector organizacional y corporativo estaba carente de este tipo de conceptos. Él con los estudios en criminología que tiene y también con experiencia en el ámbito corporativo, señalaba más la aplicación victimológica que una criminología propiamente dicha. Y también señalábamos las problemáticas del por qué él explicaba esta parte. Y hablábamos de que Laufer ya nos hablaba de que existe esta atracción por la ofensa y los ofensores. Delitos de alto impacto, enfoque únicamente a las causas, pero no a la prevención, etcétera, etcétera, etcétera. La sociedad está muy, muy arraigada y muy acostumbrada únicamente a visualizar todo aquello que le cause algún tipo de exigencia punitiva. Por ejemplo, lo estamos viendo, aparte del ámbito corporativo, lo vemos en lo social todos los días. Sobre todo el día de hoy con esta problemática de la chica de Nuevo León, se darán cuenta que en redes sociales toda la gente está pidiendo cabezas, toda la gente está echándoles la culpa unos contra otros, pero al final del día nadie está hablando de una prevención propiamente dicha. Incluso muchos criminólogos que están empezando a hablar de este tema que es muy, muy nuevo, es tema de hace unas semanas, que está en mayor auge el día de hoy, muchos están comenzando a evidenciar también este fallo que estamos teniendo como criminólogos. Y es algo de lo que Laufer ya nos hablaba. Hablábamos de que los criminólogos les importan más los métodos que las variables dependientes. En el ámbito corporativo, eso también va a ser muy, muy importante. Es algo de lo que vamos a hablar en los conceptos del día de hoy, de las variables dependientes. Y también hablábamos un poquito del estancamiento en lo sintético y también en estas herramientas obsoletas. Y por último, hablábamos de que la victimología generalmente al criminólogo le resulta poco atractiva. Todo lo queremos que sea violento, pero no vamos a hablar de prevención porque eso ya me da más flojera y hay que aprender leyes y hay que aprender normas y hay que aprender estandarizaciones y hay que empezar a crear proyectos, hay que empezar a crear protocolos, hay que empezar a crear políticas y eso a mí me da mucha flojera como criminólogo. Por lo tanto, la victimología, pues no considero que me vaya a servir. Esto es lo que pensaría un criminólogo que únicamente está enfocado al victimario. Entonces, Laufer ya lo señalaba desde hace mucho tiempo. Y nos quedamos en esta parte. En otras problemáticas, pero ahora que me gusta plantear también de igual forma a mí, lo digo desde la epistemología, desde lo que veo en lo laboral y de lo que veo también en lo académico como docente. ¿Qué problemáticas puedo señalar yo? Y incluso el maestro Jonathan aquí presente, que también es docente en algunas otras instituciones, puede que comparta algún punto de vista y no me va a dejar mentir. Empezando por los mapas curriculares obsoletos. ¿Qué pasa con esta parte? Las universidades no nos hablan de una victimología corporativa e incluso de ningún otro tipo de criminología especializada, porque uno, hay un desinterés evidente por parte de esas escuelas y dos, hay mayor lucro con la imagen de las ciencias forenses. En ejemplos muy sencillos, cuando tú vas a la universidad a inscribirte para estudiar criminología, lo primero que ves en la imagen publicitaria de criminología o de la facultad de criminología es a una persona con una lupa, con guantes ensangrentados, cargando un cráneo, cosas por el estilo. Cosas que realmente no le competen a un criminólogo. Pero cuando le hablamos a las universidades, bueno, vamos a cambiar los planes curriculares, es un problema que los que somos criminólogos y que en algún momento hemos dado clase, es un problema al que siempre nos hemos enfrentado. Hablarle a la coordinación, a los rectores, a toda la escuela en general, a la comunidad estudiantil, de que tenemos que cambiar este tipo de mapa curricular que es obsoleto. Y siempre lo he dicho, por ejemplo, en las universidades donde doy clase. A mí de nada me sirve un alumno que sepa perfilar criminales, como en los años 70 lo hacía el FBI, si el alumno no conoce de victimología corporativa o si no sabe, por ejemplo, algún tipo de estandarización, por ejemplo, como ISO 9001, que es la más básica en el sector empresarial. O, por ejemplo, si el alumno no conoce lo que es el análisis PESTEL o el método Mosler. A mí un alumno así no me va a servir.
como criminólogo. Sobre todo lo digo desde el ámbito corporativo, porque también la experiencia laboral que tengo es ahí en este sector. Entonces, sucede también que existe, sumado a esto de los mapas curriculares obsoletos, existe un desconocimiento de la aplicación criminológica también por parte de las empresas. ¿Qué sucede en esta parte? Cuando tú eres criminólogo y vas a la empresa y te entrevistan, generalmente cuando mencionas que eres criminólogo te dicen, bueno, ¿y tú qué vas a hacer aquí? Pues aquí no tenemos delincuentes o criminales o no tenemos muertos o cosas por el estilo. Esta parte es delicada. Existe el desconocimiento de la sociedad en general de lo que hace el criminólogo, las empresas, por ende, también van a desconocer qué es lo que hacemos, pero el detalle aquí es que también los mismos criminólogos comienzan a segregar la actualización criminológica para, por ejemplo, trabajar en una empresa. ¿Qué significa esto? Que existen muchos detractores de la aplicación victimológica y criminológica en las empresas. Entonces, si hablamos de que la escuela no nos preparó para esto, que las empresas no saben lo que hacemos y que muchos criminólogos también niegan este tipo de actualización o este tipo de aplicación novedosa, vamos a tener un caldo de cultivo que al final del día va a resultar en pocas oportunidades para el criminólogo. ¿Qué pasa con los detractores de la aplicación victimológica y criminológica? Incluso lo mencionaban algunos de ustedes el día de ayer cuando observábamos grupos de Facebook, en donde hay muchos detractores de la especialización criminológica. Pero lo curioso con estas personas es que, uno, nunca han ejercido como criminólogos y dos, jamás han trabajado dentro del sector corporativo. Y curiosamente son los que más están en contra de, por ejemplo, cuando se habla de una criminología corporativa y peor aún, de una victimología corporativa. Entonces, consejo de docente a alumnos, cuando ven a estas personas que les dicen que los están estafando o que les dicen que les están vendiendo humo, deben de comprender que estas personas generalmente no trabajan en este sector. Y si ustedes le preguntan, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Generalmente la respuesta va a ser, no, pues es que yo no estoy ejerciendo. Y ahí nos daríamos cuenta de que no exista la victimología corporativa, es el hecho de que la persona nunca lo ha trabajado y es el hecho de que está frustrado con la licenciatura. Ahora, ¿qué más sucede cuando hablamos nuevamente de la parte de las empresas? Bueno, en las empresas, bien lo señalaba el día de ayer la compañera Naim, y cuando me preguntaba, bueno, ¿qué podemos hacer o qué herramienta sería efectiva al momento de que nosotros presentamos un plan de prevención para que la empresa no lo vea como una inversión pura? Permíteme, ahorita termino este concepto y te doy el uso de la palabra. Gracias. Hablábamos de que visualizar este objetivo como una inversión muerta es algo que es el pan de todos los días en las empresas. Y les decía que no existe una varita mágica para llegar a cambiarle el chip, como se dice en el trabajo o en la compañía, a todas las personas, automáticamente empiezan a apostar a la prevención y a la seguridad. Eso jamás va a pasar. Pero ¿cómo sí lo puedes hacer? Bueno, tienes que crear tus propios protocolos internos, tienes que empezar en iniciativas internas dentro de la compañía, apegadas obviamente a otro tipo de herramientas que ya existen. Por ejemplo, cuando hablamos de ISOs, apegados a la gestión del riesgo o a la continuidad del negocio. Ya vas a tener las bases fundamentales y de ahí puedes empezar a crear tu propio plan de trabajo. Y es lo que le puedes vender a la empresa. Y les mencionaba, bueno, ¿de qué va a depender el hecho de que sea efectivo? De la prueba y el error. Eso lo vamos a estar viendo un poquito el día de hoy también. Todo esto es apegado a la victimología corporativa y forzosamente tenemos que conocer estos conceptos para saber qué es lo que hacemos. Bien, ahora sí te cedo el uso de la palabra antes de seguir avanzando. ¿Me escucha, profe? Sí, adelante. Ok. Sí, me parece muy acertado el comentario que está haciendo porque, bueno, en mi caso, creo que lo comenté con la maestra Cintia hace unos meses. En este cuatrimestre tengo la materia de criminalidad femenina y me la imparte una exdirectora del penal de Santa Marta. Bueno, me la impartía. Y en varias ocasiones en sus clases comentaba que era mucho problema trabajar con mujeres estando recluidas o privadas de su libertad, que le parecía mucho problema y que por eso se cambió a el penal varonil, igual en Santa Marta.
Entonces, tratando de mezclar estos nuevos conceptos de criminología corporativa, que si bien una cárcel en México no es una empresa privada, igual podría ayudarte, porque al final de cuentas, pues casi tiene la misma, el organigrama, ¿no? Y pues la maestra muy cerrada, muy, muy cuadrada en cuanto a sus contestaciones, me dijo que la criminología corporativa no servía para nada y que eso era un invento nuevo y que no tenía que si lo estaba estudiando estaba perdiendo mi tiempo. Y yo me sentí pues totalmente insultada en cuanto a mi educación porque dije, ¿de qué me sirve, como usted bien lo dice, saber ubicar en el estudio criminológico a una persona privada de su libertad si la institución donde va a estar no tiene ni pies ni cabeza? Entonces, pues el comentario que, como le repito, fue bastante acertado lo que acaba de decir. Sí, exactamente, siempre pasa esto. También, curiosamente, como bien lo señalas, sucede, como ya lo dije yo también, con gente que no ha ejercido dentro del ámbito de la criminología corporativa. Son los mayores detractores de la especialización criminológica. Curiosamente nunca lo han ejercido. Y también algo que yo señalaba, creo que fue en la primera clase del módulo de victimología corporativa, es que las personas que llevan muchos años de experiencia trabajando para el Estado, para el sector público o para la seguridad nacional o para la policía o para el ejército o para algún tipo de sistema penitenciario, eh, sin tratar de llegar a ser ofensivo, sí llegan a ser muy cuadrados, pero no es culpa de ellos también. Recordemos que la mayor preparación que tienen estas personas es evidentemente en este sentido, y la experiencia también, por lo tanto se vuelven un poquito más cuadrados, pero sí podría aplicarse. ¿Por qué lo digo? Bueno, aquí en el Cerezo de León, existe esta problemática en cuanto a las instalaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, que las bardas del Cerezo, donde estaban todas las personas privadas de su libertad, pues ya no contaban con condiciones óptimas. En palabras más sencillas, el penal se veía muy feo. Las instalaciones como las oficinas, el inmobiliario, todo era muy arcaico. Algunas cosas incluso ya ni funcionaban, ibas y te servías agua en unos dispensadores que tenían y el agua te salía con moho, color verde, con pedacitos como de hongos. Entonces te dabas cuenta de que era urgente crear un plan de prevención interna que generalmente el criminólogo no está encaminado a esta parte. En las empresas nosotros diríamos, es que eso le corresponde a seguridad e higiene. Pero, ¿qué pasa cuando un criminólogo corporativo, y esto yo lo vi cuando estaba realizando mis prácticas en seguridad pública, y a mí me tenían mucho en la parte de la violencia empresarial, pero una vez tocó esta visita al Cerezo y observábamos esta problemática que tenían. Yo recuerdo que en una de esas, yo y otro compañero comentábamos mucho, bueno, es que ¿por qué no pintan el comedor del Cerezo de color anaranjado? Y decían, bueno, es que eso para qué. Es que en las empresas, si ustedes han trabajado en una maquila internacional o en una empresa transnacional, se darán cuenta de que la mayoría de los comedores industriales están pintados del mismo color y eso tiene una función. Es el que las personas que están ahí se sientan tranquilas en el momento en que están comiendo. ¿Qué pasaría si aplicamos esta técnica de la psicología del color dentro de un centro penitenciario? Supongamos que un momento del tiempo que estas personas generalmente pasan encerrados, el poco momento que tienen allá afuera para, por ejemplo, poder comer, puedan sentirse tranquilos de manera inconsciente, con un factor ambiental y externo que los está haciendo sentirse de esa forma. En el sector corporativo eso siempre se hace. Por ejemplo, cuando se manda a pintar el comedor del mismo color y todas las empresas tienen el mismo color dentro de sus comedores. Y la sala de juntas, curiosamente, casi todas son blancas o son grises o son de un color azul difuminado como tirándole a gris. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto hace que se vea más elegante, se ve más ejecutivo y también hace que el color blanco te genere más ideas, como si tuvieras una hoja en blanco adelante de ti. Entonces, cuando nosotros hablamos como criminólogos de todos estos factores que te pueden ayudar, muchos van a decir, es que eso no es cierto y la psicología únicamente es para perfilar asesinos. Y curiosamente eso te lo van a decir los ex policías, los ex militares, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué pasó? Bueno, yo recuerdo que recomendamos a estas personas del Cerezo
que existía ya, al menos en el ámbito empresarial, creo que ya se los han de haber mencionado en algún otro módulo, algo que se llama Norma 035, que va orientada a la prevención e identificación de riesgos psicosociales dentro del entorno laboral. Y ellos decían, bueno, es que eso nada más aplica en las empresas. Nosotros no, también aplica para el centro penitenciario, porque es un lugar de trabajo. Y la norma 035 aplica para cualquier entorno laboral. Y comenzaron a practicar también lo que era la norma 035, la empezaron a implementar sin tener forzosamente que estar certificados en la misma, simplemente lo hicieron como lo hacen algunas empresas, y comenzaron a optimizar las instalaciones. El trabajo, si bien es pesado, pues se hizo un poco menos. Yo creo que para empezar a todos les gusta trabajar en un lugar limpio, y este lugar pues estaba absolutamente sucio, asqueroso, es la palabra adecuada. Y posteriormente no, ya estaba pintado, había mobiliario nuevo, la gente incluso en el estado de ánimo se le veía que estaba más motivada. Si ustedes trabajan en una empresa transnacional se van a dar cuenta que son las mismas herramientas que se utilizan. Es todo lo que hacen, por ejemplo, para la retención de talentos. ¿Por qué no te sientes a gusto, por ejemplo, en la oficina? ¿Qué hay que cambiar? ¿No te gusta el aire? ¿No te gusta la pintura? Muchos van a decir, ay, no es cierto, eso nunca pasa. Bueno, es que no has trabajado en una empresa como esta. Por eso llegas a pensar que eso no sucede en México, pero sí sucede porque la mayoría de las empresas extranjeras traen todos estos modelos que, por ejemplo, pueden ser de Europa, de Japón, por ejemplo, países de como Estados Unidos, y traen todo este modelo de trabajo y lo implementan en México. Y cuando el mexicano lo conoce se queda sorprendido porque él no estaba acostumbrado a este sistema de trabajo. Y es cuando te empiezas a sentir más a gusto. Y esto pasó exactamente con la criminología corporativa y la victimología corporativa de igual forma. En México estábamos muy acostumbrados únicamente a las ciencias forenses cuando hablamos de criminología o victimología. Y curiosamente, muchos criminólogos desconocen que algunos criminólogos ya reconocidos aquí en México ya se dedicaban también al ámbito corporativo. Por ejemplo, todos conocemos el Día del Criminólogo, que se celebra en honor a Quirós Cuarón. Y todos sabemos que Quirós Cuarón escribió un libro de medicina forense y que se dedicaba mucho a esta parte de las ciencias forenses y demás. Pero muchos desconocen que Quirós Cuarón también trabajó en Banco de México para la prevención del lavado de dinero. Entonces, esta aplicación no es nueva, simplemente los que niegan la actualización criminológica es por una, no la conocen y no la han ejercido, y dos, simplemente no les interesa hacerlo. O les da flojera, o no quieren, o siguen con el sueño, y es un sueño positivo, pero triste al final del día porque muchas veces no se va a cumplir, de que a fuerza quieren trabajar en la fiscalía, o a fuerza quieren trabajar para seguridad pública. Y pasan toda su vida como meritorios, y pasan mucha parte de su vida invirtiendo tiempo, y al final del día se dan cuenta de que pues no les funcionó, y es una realidad que sucede con los criminólogos en México. Y después están frustrados con la licencia y están enojados y diciéndole a todo el mundo que no estudies ni criminología, y que si ya le estás estudiando, no estudies criminología corporativa, ni criminología ecológica, ni criminología femenil, ni criminología feminista, ni criminología verde, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quiénes son los mayores detractores de la criminología? Pues los que no la han trabajado y los que no la conocen realmente. Los que se enojan cuando uno menciona toda esta parte son gente que quiere perfilar a John Wayne Gacy y que por eso se va a aventar toda la serie de Netflix que acaba de salir, para posteriormente írselo a enseñar a sus alumnos, porque lamentablemente la participación del docente es importante en esta parte. Entonces, si tenemos alumnos que tienen únicamente esta orientación, que culturalmente estas escuelas ya fomentan todo este desinterés, y le sumamos maestros que van y te enseñan únicamente lo que están viendo en Netflix y en miniseries de asesinos seriales, pues entonces cuando hablemos de victimología corporativa, las universidades no nos van a hacer caso. Y esas eran generalidades que hablábamos el día de ayer, pero les repito, también cuando hablamos, y con todo el respeto que merecen estas personas que se dedican a la seguridad pública y a la seguridad nacional y al sistema penitenciario, son personas que su experiencia laboral las ha marcado a tal punto en que lo único que conocen referente a temas criminológicos es lo que han visto ahí. Pero negar lo que nosotros hacemos sería como si nosotros también negáramos lo que ellos hacen. Por ejemplo, es como si yo dijera, la criminología clínica en el sistema penitenciario no existe, cuando en realidad hay criminólogos que sí trabajan ahí. Pero mi desconocimiento pues no va a hacer que yo diga o niegue que existe esa criminología, porque podemos decir que incluso es la criminología que más se aplica en México. Pero si yo como criminólogo corporativo me
me aferro como lo hacen ellos y digo que eso no existe y que nada más existe victimología corporativa, entonces estaríamos en un error. Entonces hay que tener esta apertura para poder aprender de todo se aprende. Ya para cerrar con el ejemplo de la compañera, que también es muy acertado, algo que a mí me parece muy gracioso de las personas que tienen mucha experiencia en el sistema de seguridad nacional o que fueron exmilitares o que pertenecieron a alguna especie de gendarmería, es que cuando, a pesar de que se pasaron gran parte de su tiempo negando la criminología corporativa, posteriormente tienen interés en trabajarla dentro. Y muchas veces llegan a ser contratados y no duran dentro del trabajo. ¿Por qué? Bueno, cometen dos errores. Una, quieren llegar a militarizar una empresa y esto jamás va a suceder. Y dos, cuando hablamos de conceptos de victimología debemos de tomar en cuenta el respeto a los derechos humanos. Y estas personas están muy acostumbradas a una prevención reactiva, muy punitiva. Entonces, cuando uno va a estas empresas y los ves ahí, muy rápido los identificas. Todavía caminan como militares, están cuidando a las personas atrás de ellas como si fueran delincuentes. Y esto al final del día, si hablamos de victimología, nos va a afectar. Lo voy a decir y me voy a permitir hacerlo porque lo he visto desde la experiencia, pero no es recomendable que un ex militar o un ex policía esté manejando el sistema de seguridad patrimonial de una empresa. Y esto lo he visto en dos empresas transnacionales. Llegó una persona que era ex militar y posteriormente fue policía y su sistema de trabajo no funcionó. ¿Por qué? Bueno, porque no se apegaba a los protocolos de la empresa ni a los protocolos internacionales en materia de prevención, de sistemas de gestión de riesgo, continuidad del negocio y demás. Porque cuando pasaba algo, mandaba llamar a las personas a la oficina como si se tratara de un interrogatorio de un ministerio público o algo por el estilo. Y eso al final del día pues no nos va a funcionar, sobre todo cuando tratamos de involucrar a la persona y de generar un sentido de pertenencia con la empresa. Y algo que llegó a suceder de manera muy curiosa fue que hubo un momento en que la empresa comenzó a contratar muchos ex policías. Y estos ex policías a todos los pusieron en un departamento de calidad. Y este departamento de calidad cuidaba todo menos los procesos de producción que requerían la calidad del producto. ¿Qué significa esto? Que andaban cuidando que nadie metiera el celular a la planta, que nadie anduviera ahí besándose con la compañera de trabajo, que andaban cuidando que no metieras comida y demás, cuando esa no era su función. Su función era revisar que el producto estuviera terminado con base a los lineamientos de calidad. Y curiosamente los que no lo hacían eran ex policías. No lo digo al tanteo, es algo que se ve todos los días cuando trabajas en una empresa que contrata a estas personas. Y no lo digo como para demeritar el trabajo que ellos tienen. Posiblemente podrían funcionar de manera más efectiva en una empresa de seguridad privada, creando planes de análisis y de prevención. Ahí su trabajo sería más adecuado, pero acá el trabajo es totalmente distinto. Y cuando se los dices, entonces es cuando se ponen a la defensiva y te dicen, es que eso no sirve y la criminología no sirve. Bueno, es que tú no eres criminólogo para empezar. Entonces, esa sería mi respuesta. ¿Quién más tiene levantada la mano? Adelante, compañero. Gracias, profe. Bueno, ahorita se siguió un poquito con los temas, pero sí quería agregar algo, igual que mi compañera. eh, eh, no sé, en cuestión de em, las personas que se cierran mucho a la criminología corporativa o a la victimología corporativa, en fin, a todos los módulos que estamos viendo este, en este diplomado, sí siento que es mucho por desinformación, mucho, lo comenté ayer, pero también que nosotros como criminólogos no nos plantamos o no nos planteamos el identificar que sí se puede, como criminólogos, avanzar en una empresa. Y bueno, como lo comenté también ayer, a mí me funcionó muchísimo el empezar con este diplomado en trabajo, porque yo empecé a valorar ciertas cosas en áreas. Y así, por ejemplo, en el área jurídica, en cuestión de unos contratos, si se firmaban vía por tablet, por touch, o pues en físico, etc, etc. Hablando también de una victimología
corporativa. ¿Qué pasa si la empresa es víctima de un fraude vaya, de una firma falsa o etc., ¿no? De la misma manera, proteger bueno, en mi ámbito, en mi trabajo, a las personas, a nuestros clientes, a nuestros socios. Entonces, siento que sí podemos dar nosotros como criminólogos, tenemos todas las armas y todo el conocimiento para poder seguir adelante, poder implantar nuestro granito de arena, ya sea en lo que trabajemos, pero nuestra inseguridad, la seguridad de alguien más que ni siquiera está seguro de lo que está hablando, nos come con nuestra seguridad. Eso es lo que siento que pasa. Perdón que me haya echado 2 pasos atrás, pero se me hace importante comentarlo. Bueno, sí, en eso también tienes mucha razón. Si bien podemos pasarnos, incluso yo creo que toda la noche, señalando culpables de la poca especialización criminológica que existe respecto al ámbito corporativo, también tendríamos que ser muy honestos y muy sinceros en cuanto a la participación que tiene el alumno. Y uno de los mayores retos que yo he observado en los alumnos que tengo es precisamente el miedo. No entiendo por qué muchos alumnos les da miedo participar, proponer, explicar y demás. Yo algo que siempre les voy a decir a mis alumnos y también a ustedes en este diplomado es que si no te atreves a proponer en el ámbito corporativo no vas a servir como trabajador. Se trata de proponer ideas de mejora continua y si no las tienes, pues no vas a funcionar. Y si las tienes, pero te da miedo, a lo mejor me rechazan y a lo mejor no me van a querer y es que no tengo experiencia, entonces también te vas a quedar ahí estancado. Entonces, se trata de admitir que el no ya lo tenemos, simplemente hay que animarnos a hacer las cosas. Si no lo haces, siempre te vas a quedar con el no y con la duda, pero ¿qué hubiese pasado si lo que propusiste al final del día resultó? Y básicamente es como aventarte un volado. En las empresas esto siempre sucede. Siempre te van a estar diciendo que no, y si tú te desanimas a la primera, pues posteriormente no va a funcionar. Yo creo que este ejemplo también se presta un poquito para hablarles de cómo empiezo a gestar esta experiencia. Ya lo comentaba en la primera clase. Yo empecé con esta experiencia antes de ser licenciado en criminología. Todo lo que conozco lo conocí en base a la práctica y a la prueba y el error. Posteriormente supe que la criminología se podía aplicar donde ya trabajaba. Pero muchos alumnos no les gusta que les digas que tienen que empezar desde abajo. Yo recuerdo que yo comenzaba metiendo pieles de vaca y de búfalo a una máquina grandota que las grababa y luego las tenía que bajar y subirlas a un caballete y eso yo era lo que hacía. Entonces, posteriormente fui avanzando, pero porque si algo puedo decir de mí es que no me daba miedo el poder proponer. Y así fue como se tiene que empezar desde cero. Y muchos así les va a tocar hacerlo y muchos lo están empezando a hacer. Muchos de ustedes ya lo están haciendo, a muchos otros les va a tocar posteriormente, pero esto les va a dar un plus. ¿Por qué? Porque si empiezas así, vas a conocer toda la estructura organizacional de la compañía y como criminólogo eso va a ser bien importante y de hecho eso va a ser parte del tema del día de hoy. Nosotros, no sé si alguien más tenía una pregunta antes de avanzar. Alguien tenía la mano levantada. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, ok. Como les decía, si hablamos de empresas, hablamos de corporativos, hablamos de organizaciones, también debemos de entender que no existe una definición de estas y que una empresa o una organización no es más que un conjunto de modelos que van a interactuar entre sí para poder ejemplificarla, para poderla trabajar o para poder crear algún tipo de producto o servicio. ¿Por qué? Bueno, pues porque no todas las empresas se dedican a lo mismo. Unas venden productos, otros servicios, incluso algunas dicen que te venden experiencias únicamente. Pero al final del día rinden frutos en cuanto a sus retornos de ingresos económicos porque saben mantenerse dentro de un mercado. Sin embargo, todas son diferentes entre sí. Todas tienen diferentes empleados, diferentes procesos, diferentes departamentos. Y hablar de qué es una empresa realmente sería complicado, al igual que el hablar de criminología o de victimología.
Las tres tienen esta particularidad de que no existe una definición propiamente dicha y que todas son un conjunto de modelos y un conjunto de técnicas. Entonces, aquí encontraríamos este híbrido entre la criminología, la victimología y la empresa. Comparten esta similitud. No hay una definición exacta de lo que es una empresa. Esto ya nos lo decían autores como Hoover desde 1973, y a pesar de que ya pasó mucho tiempo de esto, para mí sigue muy vigente esa definición que él nos da. Ahora, cuando yo les hablaba hace un momento de la estructura organizacional y que tenemos que aplicar al conocimiento victimológico dentro de la empresa, esto va a implicar conocer todo el sistema de tareas de la compañía. No sé si esto ya lo vieron anteriormente, pero si ya lo vieron es importante recapitularlo. Nosotros, como criminólogos, no únicamente debemos de conocer el departamento de seguridad. Y si quieres implementar victimología corporativa dentro de la empresa, va a ser bien importante que conozcas tanto la estructura organizacional como las tareas, las relaciones de autoridad, los niveles jerárquicos, toda la plantilla laboral que tienes, y también empezarte a involucrar con los mismos. Cuando hablo de involucrar, es empezar a conocerlos, empezar a conocer sus procesos. Desde algo muy sencillo, como darle los buenos días a la persona de producción que va pasando, hasta poder proponer lo que son planes a la hora de una junta gerencial. Todo eso es conocer la estructura organizacional, conocer a las personas que están trabajando contigo, para que se pueda comenzar a gestionar lo que es una cohesión social interna. Porque, bueno, estamos hablando de que cuando hablamos de cohesión social, generalmente estamos acostumbrados a hablarlo desde el ámbito de la seguridad pública. Pero recordemos que la empresa es una microsociedad económica en donde hay personas. Por lo tanto, es importante conocer sus áreas, la gente que tenemos con nosotros, de todos los turnos, de todos los departamentos y de todas y cada una de las funciones que tiene la empresa. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, generalmente en México encontramos diferentes departamentos, y si hacemos un análisis directo de qué tipo de departamentos encontramos en ese tipo de compañías, nos daríamos cuenta de que lo clásico o lo normal es encontrar estos 5 departamentos dentro de una empresa, sobre todo si es una empresa grande o una macroempresa o una empresa transnacional. Vamos a encontrar lo que es un departamento de producción o un departamento de ejecución, son los que hacen directamente por medio de su mano de obra el producto o que desempeñan el servicio que la empresa está prestando. Posteriormente vamos a conocer, por ejemplo, el sistema de calidad o al departamento de calidad, que se encarga de gestionar que este producto o este servicio cumpla con los estándares y los requerimientos que exige la empresa y también que esté exigiendo nuestro cliente. Cuando hablamos también de los departamentos de logística, este departamento para mí es uno de los más importantes de las empresas, ya sea que sean por contrato externo o sean propios de la misma empresa. Cuando hablamos del departamento de logística, estamos hablando de este departamento que se encarga de involucrar los procesos y optimizarlos de igual forma. Y a esto también se le suman otras funciones, como por ejemplo, los departamentos de mejora continua, incluso tareas muy sencillas que en seguridad nos interesan mucho, como por ejemplo, poner la señalización, por ejemplo, de rutas de evacuación, de optimizar qué pasillos vamos a utilizar, de qué tipo de espacio vamos a utilizar, por ejemplo, para un departamento de gestión de crisis, cómo podemos evacuar y demás. Este trabajo generalmente va de la mano con seguridad. Seguridad, pues recordaremos que en las primeras clases hablábamos de los tipos de seguridad. En las empresas, cuando hablamos de un departamento de seguridad, vamos a entender que podemos encontrar seguridad de higiene, seguridad industrial, seguridad patrimonial e incluso en algunos casos seguridad privada interna. ¿A qué me refiero con esto? Que hay empresas que ya tienen sus propios guardias de seguridad internos. Por ejemplo, Paquetería Castores, también Volkswagen ya tiene sus guardias internos que no son contratados de otra empresa externa. Entonces, para mí esto es un trabajo de cohesión social y de sentido de pertenencia muy importante, porque estos guardias sí van a realizar sus funciones de manera más efectiva a comparación de un guardia de seguridad contratado de otra empresa. Al final del día, pues él no pertenece a esta empresa y no la va a cuidar como si lo va a hacer un guardia de seguridad o un departamento de seguridad interna que gestaste desde cero dentro de la compañía. Y estas empresas ya entendieron toda esa parte y por eso lo están desarrollando. Y también, pues vamos a encontrar departamentos médicos, departamento de enfermería, enfermería industrial,
médicos industriales, incluso en algunos casos psicólogos o trabajadores sociales. Estos departamentos son los que mayormente vamos a encontrar. Dependiendo del tipo de empresa o la estructura organizacional de la compañía, van a variar los nombres, la cantidad de departamentos, posiblemente vaya a faltar uno de estos, posiblemente incluso nos falten más aquí en el ejemplo, pero todo va a depender de la empresa. Recordemos que no hay una definición de una empresa y que todas se dedican a cosas distintas. Bien, ahora vámonos con los diagramas. Esto que tenemos aquí en la pantalla es un diagrama que vamos a utilizar para comprender a la empresa como un sistema y que a su vez se compone de otros sistemas. Este diagrama a mí me gusta porque ejemplifica de manera muy efectiva lo que hablábamos el día de hoy y todo lo que estamos hablando el día de hoy. Recuerdan que el día de ayer hablaba que los cambios sociales y económicos influían también en la empresa y que al final del día también iban a influir en los riesgos e incluso en la intervención victimológica que podamos tener dentro. Entonces, en este ejemplo vamos a encontrar que en la parte de afuera tenemos dos factores. Uno, el factor o el cambio económico del entorno donde la empresa está ubicada. Si se dan cuenta, la empresa está ubicada en el centro de este círculo, dentro de un triángulo. Lo que tenemos en el exterior son todos los factores económicos y sociales que están en el entorno donde esta empresa está operando. Al final del día, estos también van a influir en la empresa y en las decisiones de la misma. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando eran por allá del 2018, en la que nuestro presidente toma la posesión de la presidencia? Y había una cadena comercial extranjera que se dedicaba a la venta de utensilios de cocina y artículos para el hogar, pero era una cadena grande, pero voy a ser sincero, no me acuerdo del nombre, simplemente me acuerdo que era color azul y las letras eran, si no mal recuerdo, amarillas, y acababan de instalarse en territorio mexicano. Pero esta empresa comienza a desconfiar del gobierno federal que toma posesión y que va a ejercer un cambio social y político dentro de nuestro país, y un día lanzan un comunicado diciendo que este factor es el que los orilló a tomar la decisión de sacar sus inversiones de México y ubicarlas en donde ellos pensaban que iban a ser más efectivas. Ahora, ya tenemos que los cambios económicos Creo del que era entorno IKEA, y profe. los... Creo que era IKEA la ¿Cómo? cadena que usted dice. IKEA, Sí, esa. Y esa creo que empresa. era la cadena. Sí, IKEA, gracias. Sí, gracias. IKEA son los que retiran, al igual que muchas otras empresas, estas inversiones que tenían en territorio mexicano. ¿Por qué lo hacen? Porque hubo un factor social que fue la política que las orilló a tomar esta decisión. Ya no veían como un campo fértil el instalarse en nuestro territorio. Retiran todas las sucursales y se van a otro país. No vamos a entrar a debates si esto fue bueno o malo, si esta empresa es mala y es del diablo porque pobrecito de nuestro presidente, ni nada por el estilo. Podríamos incluso darnos cuenta de que fue una decisión bien tomada, porque posteriormente otras empresas comenzaron a hacer lo mismo. Ahora, cuando nosotros hablamos ya de cambio económico y cambio social, no únicamente es hablar de que nos afecta a la empresa directamente, sino que nos va a afectar a 4 niveles. Uno, a la dirección de la empresa. Cuando hablamos de la dirección, estamos hablando de la administración general de la empresa, del personal que trabaja en la empresa y de igual forma de los departamentos de seguridad. También le va a afectar a la tecnología o al factor tecnológico. ¿Qué vamos a encontrar dentro de estos factores? Bueno, pues todo nuestro sistema de producción, porque utilizamos tecnologías y mecanismos para poder producir algún producto o algún servicio, y también aquellos artefactos tecnológicos que nos ayudan a la investigación interna dentro de la empresa, ya sea desde las laptops, tablets, teléfonos celulares y demás. También nos va a afectar en cuestiones de abastecimiento. Hace un momento hablaba del departamento de logística, que también se encarga de cimentar las bases de nuestras operaciones y de nuestra cadena de suministro, y aquí esta parte también se va a ver afectada en el ámbito de la tecnología. Ahora, cuando hablamos de que el entorno social nos va a afectar en algo, pues nos va a afectar directamente en los 2 niveles que tenemos abajo, que es la finanza o en las inversiones de la empresa. Y también nos va a afectar en el mercado. ¿Cómo nos va a afectar en el mercado? Pues a través de las ventas. ¿Y qué pasa? Si no vendemos, pues simplemente no te puedes mantener dentro de un mercado y te puedes ir a la quiebra.
Entonces, todos estos factores, a lo mejor este diagrama les puede parecer complicado, yo creo que está muy fácil, y ejemplifica de manera muy efectiva todo lo que veíamos el día de ayer. Repito, los cambios económicos del entorno afectan a la dirección y a las tecnologías de una empresa, afectando directamente la administración, personal y seguridad cuando hablamos de dirección, y a nuestras tecnologías cuando hablamos de nuestros sistemas de producción, de investigación o de abastecimiento o cadenas de suministro. Y los cambios sociales nos van a afectar en nuestro mercado y en nuestras finanzas, a través de las ventas o las inversiones que podamos tener. Todo esto, al final del día, le compete a la empresa y son conceptos que el criminólogo debe de conocer. Otros especialistas nos llevan ventaja en esto, por ejemplo, ingenieros industriales, administradores de empresas o licenciados en gestión empresarial, todos ellos nos llevan ventaja en esto. Luego nosotros llegamos conociendo la teoría de las ventanas rotas y queremos trabajar en la empresa, cuando desconocemos este tipo de diagramas, por ejemplo. Espero que hayan tomado nota. En caso de que no, pues de todas formas les voy a pasar el material, pero háganlo, tomen notas porque de nada les va a servir simplemente tener el material guardado en el teléfono o en la laptop y no consultarlo. El tenerlo guardado no te garantiza que ya lo aprendiste. Entonces, en mayor medida de lo posible, escríbelo, anótalo, porque de esa forma vas a procesar la información de manera más efectiva. No hay que hacernos en ese sentido, porque bueno, también cuando damos clases presenciales, cuando en algunas ocasiones me ha tocado darlas, luego veo alumnos que le están tomando foto al pizarrón. Desde entonces ya no escribo nada en el pizarrón, porque luego nada más le toman foto y nunca lo van a leer. Y lo mismo pasa cuando estamos en modalidad virtual. Le tomamos captura o esperamos a que nos pasen el material, pero no lo vamos a consultar a menos que nos hagan una evaluación y después nada más lo tenemos guardado. Entonces, anótenlo. Repito, antes de seguir avanzando, el cambio económico del entorno afecta a la dirección y a las tecnologías de la compañía. La dirección nos va a afectar en la administración, en el personal y en la seguridad. Y en las tecnologías, en los sistemas de producción, investigación y abastecimiento o cadena de suministro. Y en los cambios sociales, en el entorno donde opera la empresa, nos va a afectar en las finanzas y en el mercado, a través de las ventas, o también nos puede afectar en las inversiones. Este diagrama lo explica de manera muy concreta. Entonces, es lo que tenemos de manera técnica para ejemplificar todo. Les repito, no es únicamente hablar de teoría. La criminología también es muy técnica. Y muchas veces se llega a hablar de que la criminología y la victimología son epistemológicas, pero que ser epistemológico no implica que no sea científico. Ahora, ya cuando vimos lo anterior, podemos considerar entonces que hay una serie de subsistemas que van a incidir en el funcionamiento de nuestra compañía y todos van a repercutir de manera directa o indirecta en la seguridad de la empresa y posteriormente en la gestión de crisis. ¿Cómo es esto? Bueno, si un cambio en lo social del entorno, vamos a regresar, nos afecta en nuestro mercado, pues no vamos a vender y nos podemos ir a la quiebra. Pero ¿qué pasa si hay un cambio económico en el entorno y esto afecta a la dirección y consiguientemente a la seguridad de la compañía? Por ejemplo, a lo mejor uno de los factores económicos del entorno donde la empresa está operando es la competencia desleal, la piratería, el fraude, el crimen organizado y demás. Bueno, la empresa también se puede ver involucrada o incluso comprometida como víctima. Recordemos, poniendo como ejemplo en cuanto a victimización empresarial, que durante el año 2020 muchas empresas sufrieron lo que era, por ejemplo, el robo de mercancía en tránsito. Y generalmente lo robado eran artículos de primera necesidad. ¿Por qué eran únicamente estos artículos? Pues porque las otras empresas no podían operar, solamente las que eran consideradas esenciales. Y las que estaban operando, pues eran víctimas de este tipo de robo. Entonces, el crimen organizado ya se robaba incluso papel higiénico, jabones, champú, gel antibacterial, cubrebocas y demás, cuando nosotros estamos acostumbrados a pensar que únicamente trafican armas y droga. No, estaban comenzando también a robarse este tipo de productos para posteriormente venderlos en un mercado al cual no estaban destinados. Por ejemplo, en el tianguis, para venderlos a un menor costo, pero en mayor cantidad, y al final del día esto les beneficiaba económicamente y podían capitalizarse a través de ello. Y es algo a lo que nunca le pusimos atención. O incluso también cuando estaban interceptando lo que eran los camiones de carga con cerveza. Recordarán que hubo desabasto de cerveza y de bebidas alcohólicas.
y muchos de estos camiones, que eran los últimos que estaban distribuyendo el producto, muchos fueron víctimas también del robo de mercancía en tránsito por parte de grupos de delincuencia organizada, y comenzaban a venderlo en otro mercado, el cual no era ni Walmart, ni Oxxo, ni las tiendas donde generalmente compramos ese tipo de productos. Ahora vamos a hablar de la protocolización. Cuando hablamos de victimología corporativa, debemos de señalar también que si ya conocimos la estructura organizacional, que ya incluso conocimos un diagrama para saber cómo los cambios económicos y sociales nos afectan y cómo van a afectar a varios niveles de la compañía, entonces debemos de empezar a trabajar en protocolos para atender la gestión de crisis interna o para comenzar a gestar victimología corporativa. Repito, cuando yo me refiera al concepto de gestión de crisis y al de victimología corporativa, estoy relacionándolos de manera similar o de manera directamente igual. ¿Por qué? Bueno, porque en las empresas, repito, no hay departamentos de victimología, pero sí hay departamentos de gestión de crisis. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues crean protocolos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, cuando nosotros estamos trabajando en la estandarización de nuestros procesos, debemos empezar desde lo más sencillo. Y esto es comprender que este proceso debe ser una guía, una política, una directiva o alguna especie de manual, por poner más ejemplos. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, pues para establecer los pasos a seguir para lo que puede ser el control de riesgos, para la gestión de crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? ¿Cómo podemos hacer que esto sea efectivo? El detalle aquí es que esta idea y este protocolo o esta estandarización del proceso debe surgir de la misma organización. Obviamente va a tener bases en estandarizaciones internacionales, las puedes utilizar para trabajar con base a ellas, pero todo el protocolo debe surgir de tu propia organización o de tu propia empresa. ¿Por qué? Bueno, la razón es muy sencilla. Dentro de tu plantilla laboral, tus trabajadores son los que mejor conocen lo que están viviendo a diario, y esto implica también conocer los riesgos a los que tú estás expuesto. Esto posiblemente ustedes ya lo han vivido en su lugar de trabajo. Por ejemplo, cuando llegue el jefe y empieza a crear planes de mejora continua o protocolos de trabajo, pero nunca toma en cuenta tu opinión, a pesar de que tú eres el que está todos los días ahí trabajando. Él a lo mejor nada más va 1, 2 o 3 horas, pero nunca se da cuenta de cómo opera realmente su empresa. Y esto pasa también con los riesgos y con la gestión del riesgo dentro de la compañía, que al final del día puede victimizar a la empresa o a las personas. Es mejor surgir un propio plan de la misma organización porque los mismos colaboradores ya conocen qué es lo que pasa, a qué riesgos están expuestos y cómo es que trabajan dentro de la empresa. Muchas veces incluso el mismo dueño desconoce cómo funciona su compañía. Los que están ahí son los mismos trabajadores que vemos todos los días. Desde el señor que está ahí en el departamento de producción, desde la señora que vende dulces escondidas en el pasillo de producción, todos ellos son la pieza más importante para hacer este tipo de guías políticas y directivas. Debes de tomarlos en cuenta. Ojo, y repito, muchos ingenieros, muchos especialistas en materia de seguridad y prevención no toman en cuenta a todos los departamentos porque se aferran a la idea de que ellos leyeron un libro o un manual de otra empresa y que esa empresa le funcionó y por lo tanto acá también nos va a funcionar. No. Debes de crear un protocolo que esté apegado a las necesidades reales. ¿Y cómo las vas a conocer? Pues entrevistando directamente al personal que tienes dentro de la compañía. No los debes de dejar de lado. Y les digo, este sentimiento posiblemente ustedes lo han tenido en alguna ocasión, cuando dicen, es que a nosotros ni nos preguntan y no nos toman en cuenta, simplemente nos dijeron que va a haber cambios en la empresa, pero esos cambios no van a funcionar porque nosotros lo trabajamos a diario y sabemos cómo funciona y sabemos que ese plan no está pegado a las necesidades reales. Por ejemplo, cuando llegan y te dicen, cuando eres operador de producción, en el caso de que alguno ya lo haya sido, cuando te dicen, tienes que cambiar el proceso para hacerlo más rápido. Por ejemplo, cuando estás encintando circuitos eléctricos en el piso de producción, en una línea de producción, y te dicen, tienes que cambiar la forma en la que lo estás haciendo. Y llega el ingeniero industrial y te dice, es que así no se hace, es que se hace así. Y tú que estás todos los días ahí trabajándolo, te das cuenta de que como él te lo está diciendo, no va a funcionar y que incluso te vas a atrasar más y el producto no va a salir bien. Y cuando le dices, es que siempre lo hago así porque esto puede optimizar tiempo, me ahorra tiempo y lo hago más rápido y el producto sale mejor,
muchos se aferran a la idea de que porque él es de producción y sabe menos que yo, él está en lo incorrecto, yo en lo correcto porque soy el especialista. Y esto también pasa cuando hablamos de seguridad. Cuando hablamos de planes de prevención, muchas veces los criminólogos en las empresas llegan diciendo, vamos a hacer un protocolo de prevención de robo hormiga, pero nunca preguntaron si realmente había robo hormiga en la compañía. O llegan diciendo, vamos a crear un protocolo para poder prevenir la violencia interna entre compañeros de trabajo, pero nunca preguntaste realmente de quién venía esta violencia que ellos estaban padeciendo. A lo mejor era del mismo jefe o del mismo supervisor, pero tú piensas que la violencia se da entre ellos mismos, ¿no? Entonces debes de tomar en cuenta la experiencia que tienen todos los colaboradores de toda la estructura organizacional de todos los departamentos para saber cómo vas a empezar. Ese va a ser el primer paso. Ya preguntarle qué tipo de herramientas se necesita para ello. Eso ya es lo más básico. Puedes aplicar la entrevista clásica que te enseñan en la escuela, las técnicas de entrevista, la recopilación de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no nos vamos a enfocar a qué herramienta es efectiva. Utiliza la entrevista, ve y arma encuestas a la hora de que están los colaboradores ahí desayunando, a la hora de la comida, del almuerzo, pero obviamente que sean entrevistas muy, muy directas y muy sencillas, que no le lleven mucho tiempo, por dos razones. Una, puede que no te vayan a dejar que hagas estas encuestas porque son muy extensas y le vas a quitar tiempo, y la otra puede que el mismo colaborador no las quiera llenar porque ya vio que están muy extensas y no quiere leer todo. No, simplemente pon lo más importante y qué es lo que buscas prevenir para saber si realmente va a ser efectivo o no, o si realmente está pasando. Ahora, también esa parte es bien importante cuando hablamos de métodos de investigación. Ahí se aplican directamente. La materia de métodos de investigación en la universidad no es únicamente para dormirte, para echarte la pinta, para desayunar o para quejarte de que no quieres hacer tesis, ¿no? Ahí vas a aprender todas las herramientas para recopilar estos datos que al final del día te van a ayudar a crear guías, políticas y manuales. Ahora, ¿qué otros aspectos debemos de considerar cuando vamos a hablar de la creación de estos protocolos? Si hablamos de victimología, entonces debemos de hablar desde lo más básico. ¿Qué significa esto? Que si vamos a crear un manual, debemos de entender que este manual va a ir dirigido a toda la compañía, no únicamente al jefe, a los supervisores, a la alta gerencia, a los ingenieros, a los especialistas de seguridad y ya, no. El lenguaje con el que tú vayas a estandarizar este proceso o este protocolo debe mantener un lenguaje totalmente asequible para toda la persona que lo lea. ¿Qué significa esto? Tienes que evitar tecnicismos innecesarios. Por ejemplo, cuando llegas a una empresa como criminólogo, no vas a llegar y le vas a decir a la persona, pues sabe que a través de mi método Mosler me di cuenta que tiene una incidencia de tal número, tal. No, eso no, nunca te lo van a entender. O muchos gustan de ser muy fanfarrones y llegar y decir, pues sabes que pues el sistema de CITIPAD implica que tú no puedes pasar por esta área porque el sector tal y tal. No, nunca te lo van a entender. Tienes que evitar tecnicismos innecesarios, a menos que sea absolutamente necesario, sí lo puedes colocar. Pero en mayor medida el lenguaje debe ser totalmente asequible para todas las personas que trabajan ahí. Debes de evitar, repito, los tecnicismos innecesarios. Muchos van a decir, es que se ve más formal y se ve más bonito y me veo más profesional yo como criminólogo. Pues sí, pero la de limpieza no le entendió lo que le querías decir y por lo tanto el protocolo no te va a funcionar porque ella ya no lo entendió. Y eso es una realidad. Entonces hay que evitar tecnicismos. Y eso también es una aplicación victimológica. Tenemos que estandarizar el proceso para que sea entendible para todos, no únicamente para los que te caen bien dentro de la empresa o para el departamento con el que mejor te llevas, ¿no? Evitar tecnicismos innecesarios para que esto pueda ser claro, que es el siguiente concepto dentro del lenguaje asequible. Lo que tú comuniques dentro del protocolo debe ser lo más claro posible. Evítate los rodeos, evítate tanta fanfarronería, pon lo más claro posible. Y también otra cosa muy, muy importante, el idioma nativo. Hablabas un momento de que estas empresas extranjeras fueron las que trajeron todo este modelo de prevención y seguridad aquí en México, y una vez que nosotros los criminólogos empezamos a incursionar en estas compañías, pensábamos que éramos los pioneros, pero no, estas empresas ya lo traían desde otra cultura. Ahora,
esos sistemas que ellos traían están muchas veces en el idioma nativo de estas compañías. Por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Corea, Italia, Alemania, etcétera. Y muchas veces los especialistas en seguridad que se encargan de crear los planes de gestión de crisis dentro de las compañías siguen utilizando el idioma extranjero y no están adaptándolo al idioma nativo del lugar de trabajo. Entonces, de nada te va a servir que tú sepas a qué se refiere, por ejemplo, cuando hablamos de Risk Management y que el colaborador de producción no te entienda. Esto pues va a ser innecesario y va a ser pérdida de tiempo, porque al final del día no te entendieron nada porque tú estás utilizando un idioma que no es el correcto. Y hay que tomar en cuenta algo, porque luego no va a faltar quien diga, ay, profe, pero es que yo sí sé inglés y por eso sí lo puedo hacer. No, pero hay que tomar en cuenta que mucha gente que está trabajando contigo, sobre todo en niveles jerárquicos o departamentos que están en producción, calidad, intendencia y demás, ellos no dominan el lenguaje que tú tienes, tanto técnico como en otros idiomas. La señora que se encarga del aseo de las oficinas puede que ni siquiera haya terminado la primaria y eso también es una realidad. Y eso no significa que ella valga menos que tú. Significa que tú tienes que optimizar estos protocolos para que ella también los entienda. Y eso también es un trabajo victimológico, porque al final del día, si yo no traslado el idioma extranjero al nativo para poder hacer este protocolo algo entendible, puede que alguien allá afuera vaya a salir lastimado o que pueda ser victimizado porque a mí me dio flojera o entré en la fanfarronería de decir que yo sí sé inglés y yo sí sé francés y yo sí sé alemán y pues los de producción y los de limpieza ya pues X, ellos que le hagan como puedan, ¿no? Tienes que traducir y trasladar el idioma del protocolo que posiblemente a la empresa ya tenga para hacerlo entendible para todos en el idioma nativo. Ahora, ¿qué pasa si con este ejemplo, por ejemplo, de personas que no saben leer, que no saben escribir y que tienen que firmar el protocolo porque ya les diste la capacitación o algo así? Bueno, te puedes apoyar de gráficas y de imágenes, y esto también es válido. Hay muchos fanfarrones que luego les dicen, no, es que eso no es profesional y así no se ve bien. Sí se puede hacer, sí se puede, y es algo que es válido. ¿Por qué? Bueno, porque tienes que justificar que esta persona lo entendió y puedes hacerte de uso de gráficas o de imágenes para que esta información sea precisa. Entonces, aquí ya no se vale, es que no me entendió y pues ya ni modo, usted fírmele ahí, doña Mari, para que a mí ya en la junta de gerencia me digan que hice un buen trabajo porque ya capacité a todos. Y resulta que doña Mari nunca te entendió nada. Entonces, tienes que hacer todo lo más entendible posible. Repito, no es únicamente un trabajo que le vaya a beneficiar a los altos directivos o a la alta gerencia de la empresa, es algo que le tiene que beneficiar a todos. Por eso hablábamos de la estructura organizacional y de por qué la debemos de conocer. Debemos de saber qué nivel académico tienen nuestros trabajadores y también nuestro propio departamento para saber cómo podemos empezar a trabajar. Ahora, ya tenemos identificado lo que queremos prevenir. Supongamos que ya lo tenemos identificado. Y ya comenzamos a trabajar en el lenguaje asequible, cómo lo vamos a señalizar, cómo lo vamos a redactar para que sea lo más entendible posible y demás. Bueno, todo esto debe de llevar un soporte escrito. ¿Qué significa esto? Pues que lo vas a plasmar por medio de un manual, de una guía, un protocolo, una política interna, una norma, y todos y cada uno de estos manuales, guías, protocolos, políticas y demás deben de estar firmados. ¿Por quién? Pues por todas las cabezas o por todos los jefes o gerentes de los departamentos. Más adelante voy a explicar cómo funciona esto. El manual, repito, la guía, el protocolo político norma que empieces a gestar, debe ser del conocimiento de todos los departamentos y de quien nos los dirige. Y a su vez deben de estar firmados y todos deben de estar de acuerdo y deben de adecuarlo a las necesidades reales de cada departamento, no únicamente para el que a mí me beneficie o para el que me lo pidieron porque le caigo bien al jefe, no. Todos deben de estar de acuerdo y todos deben de saber cómo se va a trabajar. Por lo tanto, es necesario que todos estos protocolos, políticas y manuales estén firmados, porque después no va a faltar quien haga algo o a quien le pase algo y después te digan, es que yo no firmé nada. Y es algo muy sencillo que al final del día te puede incluso meter en problemas jurídico-penales. Entonces, todo debe de estar dentro de un soporte escrito, toda la guía debe de estar firmada. Todo el protocolo debe estar firmado, toda la política debe de estar firmada. Parece algo muy sencillo de decir, pero es uno de los mayores retos, el simple hecho de conseguir una firmita, de cuando llegas con el jefe y le dices, écheme la poderosa aquí en la hoja y que no quiera.
Entonces, a pesar de que suena muy sencillo, es un reto al cual se van a enfrentar. De ahí el hecho de que el criminólogo deba de ejercitar mucho sus habilidades blandas. Ojo también con esa parte. Cuando hablamos de habilidades blandas, muchas ocasiones el criminólogo desconoce a qué se refiere. Las habilidades blandas se refieren a la comunicación asertiva y efectiva, al trabajo en equipo, a la resiliencia organizacional. Se refiere también a optimizar nuestros tiempos de trabajo para ser más efectivos y productivos y que al final del día podamos ser un mejor líder o un mejor elemento de trabajo. Muchos criminólogos hacen todo lo contrario. Por ejemplo, el típico estudiante de criminología que dice, profe, es que a mí no me gusta trabajar en equipo porque yo soy futuro criminólogo y soy muy misterioso y soy bien malote y a mí no me gusta trabajar con los demás porque yo trabajo mejor solo. Pues sí, pero suena muy tonto y al final del día eso no te va a ayudar allá afuera. Entonces hay que evitarnos de eso. Toda esta parte de las habilidades blandas es algo que también tienen que desarrollar. Porque imaginemos el día de mañana que tú ya estés creando tu protocolo y que no te lo quiera firmar el gerente y te enojes y le empieces a decir cosas. Una particularidad que tienen los criminólogos, y ustedes no me van a dejar mentir, posiblemente han visto algún compañero de clase o algún excompañero, o incluso espero que no sean ustedes, tienen la particularidad de que siempre dicen, es que soy muy enojón y yo soy muy explosivo y es que yo soy criminólogo y a mí me fascina toda esta parte de reaccionar de manera violenta. Y eso tampoco te va a ayudar en la empresa. Y lo vemos también con los alumnos y es algo muy común. Cuando dicen, es que cuando le dices al criminólogo, menciona un defecto que tú tengas, es que soy muy enojón y muy explosivo. Bueno, eso no te va a ayudar realmente en el ámbito corporativo. Entonces, desarrollen sus habilidades blandas. Ahora, supongamos que ya conseguimos las firmas y ya batallamos mucho porque nos firmaran, ya entrevistamos, aplicamos técnicas de entrevista y recabamos datos para el protocolo. ¿Qué sigue ahora? Bueno, algo que conocemos como efectos de protocolización. ¿Qué conceptos se abordan aquí? Bueno, vamos a abordar el Here I Am, que básicamente son las siglas de Enterprise Rights Management. También las siglas de SID, que significan Directiva para la Seguridad de la Información. Aquí vamos a cuidar todos los procesos de filtración de datos, el manejo de datos personales de nuestros empleados y demás. Y por último, el PGRC, que significa Política de Gobierno, Riesgos y Controles. Hasta donde yo sé, ya deben de saber cómo se identifican los riesgos y cuáles son las herramientas para hacerlo. Entonces, aquí es donde se va a aplicar todo esto. Todo lo que ustedes ya aprendieron en otros módulos se va a aplicar aquí en este apartado de los efectos de la protocolización. Ahora, ¿qué viene después de ello? Después de esto, lo que viene es la capacitación. Ya obtuviste información, ya la pusiste en un lenguaje accesible y asequible para todas las personas y todos los departamentos, ya tienes aprobado el protocolo, la guía, la política y demás, pero no va a bastar con tener pegada esa política ahí en la pared de la empresa y en el pasillo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, aquí es donde empieza la parte de la capacitación en materia de seguridad y prevención. Esta va a ir orientada a los protocolos que tú ya estableciste con otros expertos y esta capacitación es permanente. ¿Por qué? Bueno, porque estos protocolos puede que dentro de 2 meses, dentro de 1 año, dentro de 3 años ya no te funcionen. Por lo tanto, la capacitación debe ser constante, porque también hay otros factores. Por ejemplo, gente nueva que entra al trabajo y que desconoce todos estos protocolos, por lo tanto, se los tienes que enseñar desde cero. Gente que sigue siendo muy renuente a pegarse a estos protocolos. Factores sociales externos de la compañía que al final del día también nos va a afectar, como ya lo vimos anteriormente, y esto nos va a obligar a estar actualizándonos y capacitándonos de manera permanente. Entonces, la capacitación va a ser importante y aquí es cuando ya se incluye a todos los niveles de la organización. Desde la gente que es de nuevo ingreso para producción, calidad, logística y demás, hasta incluso a la alta gerencia, al departamento de finanzas, recursos humanos, etcétera. Todos deben de estar involucrados en la capacitación. No caer en el error de algunas empresas, por ejemplo. Algunas empresas que piensan que hablándole bonito al personal de nuevo ingreso y diciéndoles que lo que ocupen ahí vas a estar en oficina, ya van a tener un sentido de pertenencia con la empresa y vas a evitar algún tipo de riesgo. Eso no funciona.
Lo que tienes que hacer es la capacitación constante y permanente de todos los empleados. Y yo sé que muchos van a decir, es que pues qué hueva estar capacitándolos cada 6 meses y cada año y hablándoles de lo mismo. Puede que en algún momento el protocolo lo cambiaste, por lo tanto también va a ser necesario capacitarlos nuevamente. Entonces, esa parte es importante, la actualización, pero también la evaluación. Como ya lo dije, de nada te va a servir tener el documento ahí del protocolo, de la política y demás, si al final del día no la sometes también a una evaluación o una auditoría interna. ¿Qué significa esto? Pues que debemos de acreditar que estos procesos del protocolo están siendo efectivos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con base a la evidencia. ¿Cómo podemos recolectar evidencia? Pues nuevamente aplicando los métodos de investigación clásicos. Y también levantando registros y nuevamente evaluando los sistemas de capacitación. ¿Cómo evalúas la capacitación? Bueno, muchas veces lo que se hace, y es lo más común, es aplicar pequeños exámenes a la gente que ya capacitaste para la prevención y la seguridad, para saber si realmente lo comprendieron, pero pasa y resulta que si te lo llenan el examen, si lo comprendieron en el momento y lo llenan para ya irse a trabajar o porque ya les dio flojera, y en la práctica te das cuenta de que no te entendieron absolutamente nada. Aquí es cuando vamos entonces a levantar evidencias de si esto está funcionando y no. ¿Para qué? Bueno, pues porque si no está funcionando, entonces hay algo en el protocolo que debemos de cambiar. Algo nos falló, algo no se entendió, alguien simplemente no lo quiere hacer, entonces hay que trabajar de manera directa con ese colaborador y todo esto se va a levantar por medio de un registro para poder capacitar nuevamente. Repito, no hay una herramienta estandarizada para hacer todo esto. Las herramientas en materia de gestión de riesgo, continuar el negocio y demás son las bases fundamentales, pero todo este proceso de protocolización lo tienes que hacer tú apegado a las necesidades reales que tienes en la empresa. Puede que las necesidades de tu empresa no sean las mismas que tiene la compañía que está ubicada enfrente. Eso nos lleva al desdoblamiento de un sistema, que lo vamos a visualizar de esta forma. Recuerdan que cuando yo les hablaba del protocolo, que al momento de estandarizar este protocolo, la guía o el manual del sistema preventivo de intervención en cuestiones de gestión de riesgo, debía de ser conocido por toda la alta gerencia y por los líderes o supervisores. Aquí es como lo vamos a ejemplificar. ¿Quién es esta letra A para ustedes? ¿Quién me ayuda? ¿Quién creen que es esta letra A? Gerencia. No. ¿Alguien más? Empresa. Dueño de la empresa. El dueño de la empresa. No, tampoco. Esa letra A son ustedes. Vamos a hablar del criminólogo o del criminólogo que va a aplicar algún sistema preventivo para trabajar victimología corporativa interna. La letra A son ustedes. Ustedes ya desarrollaron todo el trabajo de protocolización, ya identificaron riesgos, ya empezaron a estandarizar cómo van a tratar de prevenirlos con base a otras herramientas que posiblemente tenga la empresa o incluso estas herramientas que ustedes mismos van a comenzar a trabajar. ¿Qué viene después? Les recuerdo, cuando hablábamos de la creación de políticas, normas, guías o manuales, les dije que todos debían ser conocidos por los supervisores o líderes o gerentes de los departamentos. En este caso, estas personas las vamos a ubicar en estos 3 casilleros, A.1, A.2 y A.3. ¿Quiénes son ellos? Bueno, no necesariamente figuran una persona, pero imaginemos que A.1 es el gerente de ingeniería y A.2 es el de recursos humanos y A.3 es el de seguridad patrimonial. No, mejor el de logística. Ahora, ya tenemos la firma de que estas 3 personas se le pueden añadir más según sean las necesidades o la cantidad de departamentos, pero cada uno corresponde a un gerente de un departamento y ellos ya conocen cómo funciona este protocolo. ¿Qué viene después? Bueno, A.1, ¿quién dijimos que era? Ya se me olvidó. Bueno, supongamos que es el de ingeniería, sí, era el de ingeniería.
A.1 es ingeniería. Entonces, si él ya lo conoce, los otros departamentos que dependen directamente de ingeniería, ¿quiénes serían? Si ya conocemos la estructura organizacional de una empresa manufacturera, por ejemplo, entonces vendrían siendo el departamento de producción y el departamento de calidad, representados por A.1.1 y A.1.2. El primero es calidad y el otro es producción. Ellos dependen directamente de ingeniería. Si la persona encargada de este departamento conoce el protocolo, por ende también lo tienen que conocer estos dos sistemas. Ahora, si entramos directamente con el departamento de recursos humanos, habíamos dicho, representado por A.2, entonces sus departamentos directos, a pesar de que hablamos del de producción, pues vendrían a ser otros. Por ejemplo, el de capacitación de nuevo ingreso, que vamos a representar por A.2.1, y también puede que el de mejora continua o el de promociones internas. Entonces, o el departamento médico incluso. Entonces, aquí tendríamos que es A.2.2. Ellos también, estos departamentos que dependen directamente de recursos humanos, deben de conocer el protocolo que tú ya emitiste y el cual ellos también ya firmaron. Y A.3 va a ser la misma situación. Supongamos que es logística. ¿Y quién depende directamente de logística? Bueno, va a depender mejora continua nuevamente y es A.3.1 y también puede ser algún contratista externo, no sé, algún prestador de servicios como algún arquitecto que tiene consigo a su plantilla de trabajadores, como lo pueden ser los conocidos albañiles o electricistas, fontaneros y demás. Pero también pueden incluirse otros departamentos, como por ejemplo al departamento de mantenimiento, entre muchos otros más. Y este va a ser representado por A.3.2. Repito, cada uno de los cuadros no forzosamente debe de incluir uno. Estos simplemente fueron ejemplos. Puedes poner otros ejemplos dependiendo la empresa. En este caso yo puse ejemplos de las empresas donde yo he trabajado. Puede que si trabajas en una empresa refresquera, pues tengas que incluir al departamento de seguridad e higiene, al departamento de limpieza o higiene en los alimentos o bebidas. Desconozco cómo funcionen, pero va a depender del tipo de empresa, el tipo de departamentos que vas a incluir. Lo importante es señalar que esta letra A eres tú haciendo todo este protocolo y emitiéndolo a las cabecillas de todos los demás departamentos, que a su vez tiene que impactar de manera positiva en los departamentos que dependen de ellos. En palabras más simples, yo estoy emitiendo este protocolo para mi cliente y mi cliente es A.1, A.2 y A.3. Y los clientes de ellos son todos estos 6 recuadros que tenemos acá, que son otros departamentos que dependen directamente de ellos. ¿Se entendió esta parte? Sí, Ok, repito, la orientación de protocolización va enfocada a que tú ya conoces cómo funciona, ya emitiste cómo lo pueden trabajar, pero estas personas también deben de aprobarlo, deben de firmarlo, deben de conocerlo y también deben de involucrar a todos los departamentos. También tú te vas a involucrar, obviamente, de manera directa e indirecta con todos los otros departamentos porque se supone que debes de conocer la estructura de toda la empresa y de qué se encarga todo este tipo de departamentos. Por lo tanto, el protocolo que tú emitas debe estar apegado a las necesidades reales. Por eso hablábamos de que hay que conocer cuáles son las problemáticas de nuestros empleados, no únicamente la problemática del dueño o de la gerencia, porque luego muchas veces queremos enfocar únicamente el protocolo para lo que ellos nos digan, pero la realidad es que ellos no lo trabajan todos los días y no padecen lo que realmente están padeciendo los trabajadores de manera interna. Entonces, esa parte es importante al momento de crear protocolos para emitirlos y que posteriormente ellos también se involucren. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como desdoblamiento de un sistema. Y debe de estar supervisado de igual forma. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través del monitoreo de efectividad y el monitoreo analítico. Ojo, no me refiero a que tienes una cámara ahí vigilando a todos como si fuera seguridad física, no, eso es diferente. Cuando analizamos el monitoreo de efectividad, vamos a revisar si el protocolo está funcionando y lo vamos a monitorear de manera analítica, por medio de la prueba y el error,
Podemos generar canales de denuncia para que la gente también se anime a reportar que algo no le está pareciendo o algo no está funcionando o que no está de acuerdo con algo. Y también la supervisión implica trabajar toda la parte de sanciones y premiaciones. ¿Qué significa esto? Que evidentemente no puedes tratar igual a un trabajador que se porta bien a uno que se porta mal. Por ejemplo, puedes sancionar a aquel que violó un sistema, un protocolo o una norma interna que se aparta de los valores y filosofía de nuestro lugar de trabajo y que al final del día puede victimizar a la empresa y a otras personas, pues obviamente va a existir una sanción, desde una acta administrativa, una suspensión o incluso una baja definitiva. Y también vamos a tener lo que son las premiaciones. Cuando hablamos del canal de denuncias, las premiaciones son importantes, pero no se tienen que hacer públicas. Ojo con esa parte. Hay empresas que no permiten las premiaciones, hay otras que son más laxas y sí lo hacen. En este sentido, debes de incentivar de alguna otra forma al colaborador para que también se atreva a denunciar cuando algo está pasando, para que no suceda lo que sucede aquí en la sociedad en general, aquí afuera de la empresa, en la cual vivimos en una sociedad que dice, es que ¿para qué denuncio si nunca hacen nada? Y en las empresas pasa exactamente lo mismo. ¿Para qué denuncio o para qué reporto a seguridad o a recursos humanos si nunca me hacen caso? No. Entonces, ¿cómo los puedes premiar? Pues haciéndoles caso y atendiendo a las necesidades que ellos tienen. Eso también se llama supervisión. Y si tú lo haces, entonces la gente lo va a hacer porque se va a dar cuenta de que realmente estás tomando en cuenta sus denuncias. No es simplemente tenerlas ahí para leer chismes y a ver qué pasó y a ver si doña Juanita todavía está vendiendo dulces en la línea 13 o a ver si Graciela ya se peleó con doña Mari en la línea 15 y no. Debemos de ser muy objetivos con esta parte y atender a las necesidades reales. Y bueno, ya casi para culminar la sesión del día de hoy, retomando esta parte de la actualización. ¿Por qué es necesaria la actualización? Por algo que explicábamos a diapositivas más arriba. La actualización va pegada a las nuevas necesidades de la empresa y a las necesidades de los empleados que tenemos dentro de la misma. ¿Y dónde se establece esto? Va a ser difícil de establecer, pero ya utilizamos un modelo explicativo que fue este diagrama en el que observábamos que los cambios sociales o económicos nos iban a afectar. Y en este mundo globalizado en el que los cambios son muy rápidos, las actualizaciones también son constantes. Por lo tanto, los protocolos deben de estar sujetos también a esta actualización. Si hay una actualización en torno a los derechos humanos, si hay una en torno al factor económico o incluso una a nivel social, una a nivel legal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se tiene que tomar en cuenta para la actualización constante de nuestros protocolos de atención y gestión de crisis. Y bueno, básicamente este último tema va pegado a ello y se llama Sistema Victimológico de Gestión en Seguridad Empresarial, que tiene como base fundamental todo lo que ya hablé a lo largo de esta clase. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, este sistema de gestión victimológica en seguridad empresarial va enfocada a 4 conceptos clave. El primero es planear, que como ya lo dije, es conocer el contexto, es conocer a la empresa, es conocer el análisis sociopolítico donde estamos operando, es diseñar las políticas, de lo cual ya hablamos toda la clase, y también definir nuestras metas y objetivos. Para pasar al siguiente concepto que se llama hacer. ¿Qué significa hacer? Bueno, cuando nosotros hablamos de hacer en la empresa, en cuestiones de gestión victimológica, aquí ya vamos a aplicar entonces la evaluación e identificación y medición de riesgos. Posteriormente vamos a estructurar los planes de seguridad y también vamos a pegarnos a normas, protocolos y procedimientos. También vamos a tener que definir cuáles son nuestros roles y cuáles van a ser las personas que van a ejecutar también estos planes. Generalmente, pues vamos a ser los que estamos en la cabeza del departamento o el gerente de algún departamento. Y también esto nos va a llevar al siguiente concepto, que es verificar. ¿De qué hablamos cuando verificamos? Bueno, de realizar inspecciones de seguridad, de realizar auditorías. Las auditorías son muy importantes y en medida de lo posible hagan auditorías todos los días, no sean como otros supuestos especialistas de las empresas que hacen auditorías cada 6 meses, cada año, y eso sí se acuerdan.
o nada más cuando van a recibir visitas de corporativo. No, hagan auditorías todos los días. Esto les va a dar mucha información y muchos datos que después les pueden servir. Y a su vez te ayuda a que la gente sepa que estás trabajando y que estás prestándole atención al sistema de seguridad y prevención. Entonces, las auditorías deben de ser todos los días. El checklist en materia de prevención y gestión de riesgo se hace todos los días. Nada de la siguiente semana y esta semana ya se me olvidó, entonces hasta el próximo mes me espero, no. Porque en toda esa cantidad de tiempo puede suceder algo. Y si no tienes cómo evidenciarlo o verificarlo, entonces tú también estás perdido y eres gran parte también o más bien tienes gran parte de esta responsabilidad de lo que haya sucedido. ¿Por qué? Bueno, pues porque no haces algo tan simple como una auditoría. Entonces, la auditoría yo se lo recomiendo en lo personal y en lo profesional, háganlas todos los días, aunque el jefe les diga, es que hoy no toca hacer auditoría y es que toca hasta el siguiente mes, háganla todos los días. Después se van a arrepentir de no hacerlo. Y bueno, en verificar también vamos a encontrar la medición del desempeño con los indicadores. ¿Qué significa esto? Bueno, vas a volver a aplicar todas tus técnicas de evaluación de riesgo para ver cómo se puede mejorar la parte preventiva. Y también el desempeño lo puedes medir con base de indicadores. De ahí la importancia de que todos dominen Excel. Una simple gráfica te puede ayudar, una gráfica dinámica, a poder medir este desempeño y posteriormente ejemplificarlo por medio de indicadores directos. Y también la verificación incluye la investigación de incidentes. Sí, si al criminólogo se supone que le gusta algo es la investigación. Y dentro del ámbito corporativo también puedes investigar de manera interna. Y bueno, por último, todo el apartado de la actuación o de actuar. Aquí ya vamos a aplicar las lecciones aprendidas de nuestro protocolo, si algo funcionó o si algo nos falló. También vamos a actualizar nuestros procedimientos y por último vamos a retroalimentar todo este sistema de gestión victimológica. En la parte de abajo tenemos una flecha a ambas direcciones y en la parte de arriba de esta línea dice comunicación con partes interesadas y monitoreo constante del entorno o monitoreo permanente. ¿Qué significa esto? Pues que va dirigido a todos los departamentos. Todo este sistema de gestión va para todos, no únicamente para uno o para otro. Y también el monitoreo y la evaluación y la auditoría debe de ser todos los días. Si no te das cuenta de algo y ese algo posteriormente te puede afectar de manera que puede que después ya no puedas prevenir algo. Entonces, todos los días hay que realizar inspecciones, auditorías, todos los días hay que actualizar procedimientos, retroalimentaciones, eso es muy constante, la retroalimentación se da todos los días. Entonces, es un trabajo que va a ser muy arduo, va a ser una tarea titánica, sobre todo si hablamos de gestión victimológico, de gestión de crisis, porque muchas veces vas a sumarle otros factores que están fuera de tus manos. Por ejemplo, negligencia de las personas que no quieren participar, gente o compañeros de trabajo que no te apoyan mucho en el sistema y aplicación de este sistema, entre muchas otras cosas más. Entonces, es un trabajo de todos los días. No es de que ya lo hice hoy y esto ya funcionó durante 10 años y dentro de 10 años lo volvemos a aplicar. Es algo de todos los días. Entonces, básicamente esta sería pues, la sesión del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, queja o sugerencia, los escucho antes de pasarnos a retirar. No, profesor, todo muy entendible. Ninguna, profesor. Todo bien, profe. Bueno, yo sí tengo una petición. No sé si se pueda. Bueno, ya me comentó que, bueno, comentó al inicio de la clase, es en cuestión de la tarea, que sí son 30 cuartillas. Bueno, yo entiendo que muchos de los chicos que están acá estudian y todo, y otros trabajamos. Sí se me complica un poco en cuestión
de acomodar los horarios para poder elaborar las 30 partillas en una semana. Entonces, no sé si se pueda un poquito más, una semana más de entrega, ¿se podría? Me vas a odiar, pero no. Hay dos cosas. Una, yo comprendo que todos tenemos cosas que hacer, todos. Nadie se salva de ello. Van a decir, pero es que usted es victimólogo, debe de comprendernos. Sí, pero eso es aparte. Estamos en un proceso de aprendizaje y capacitación. Lo que dejé es muy sencillo y aparte tienen tiempo de una semana. A lo largo de esa semana tienes 7 días, 6 porque creo que ya pasó uno, si no me fallan los cálculos, y cada día tiene 24 horas. Y estas 24 horas van acompañadas de café, que hay mucho, y el café, hasta donde yo sé, hay uno muy económico y hay uno más caro, va a depender de los gustos que tú tengas. En palabras más simples, busca el tiempo. A la hora de que trabajes todo este tipo de planes preventivos allá afuera en una empresa no te van a dar chance. Y a veces te dejan trabajos de ese tipo, protocolos, en 2 horas o en 1 hora. Y ahí no puedes decir, dame chance de más semanas o de más días. Entonces, lo siento, pero no. Es igual para todos. Busquen el tiempo. Quien no tenga tiempo, ni modo, pero así tiene que ser. Repito, no es una tarea muy no es una tarea muy complicada. Si fuera incluso complicada, yo daría, sería más flexible en ese sentido, pero siento que no es necesario. Tienen el tiempo suficiente. Todos estamos ocupados, todos tenemos cosas que hacer, todos trabajamos, todos estudiamos, pero es parte de la preparación, es parte del diplomado. Entonces, echarle, si hay que desvelarse, ni modo. Eh, de todas formas, pues ahí estoy. No sé si tienen mi contacto, pero ahí yo siempre estoy pendiente en caso de que tengan algún tipo de duda. Obviamente no les voy a hacer el trabajo, pero en caso de que tengan dudas, pues soy muy abierto también. A veces me tardo un poquito en contestar cuando estoy trabajando, pero siempre estoy en la mejor disposición de orientar cuando hay alguna duda. Repito, no les voy a hacer el trabajo, lo tienen que hacer ustedes, solamente los puedo orientar. Pero no, lo siento, por más que quisiera, pues no, la tarea es igual para todos. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, ¿alguien más? Bueno, si no hay dudas, pues yo doy por terminada la sesión del día de hoy. Avanzan con su tarea, los que tengan tiempo el fin de semana, los que no, cuando tengan oportunidad, háganlo. Comprendo que tengan tareas posiblemente de algún otro profesor, pero pues también a mí me piden estarlas subiendo. Entonces, avancen lo más que puedan. Si no hay más dudas, pues damos por terminada la sesión de hoy. No sé si tengas algo que añadir para finalizar, amigo. ¿Es para el viernes la tarea o para el jueves? Según yo la puse para el jueves. Déjame fijo otra vez. Es que está tardando en abrir el... Sí, es para el día jueves como límite. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Algo más? Amigo Jonathan, ¿algo que añadir? No, mi querido maestro, muy atento, muchísimas gracias por todo el retroalimentación que nos diste y sobre todo gracias a los chicos por participar. Yo les agradezco sinceramente el que hayan tomado el diplomado, viendo que la mayoría de las situaciones que están pasando en este país
La mayoría de servidores públicos, gente en general, la sociedad no cree en los criminólogos y pues no cree mucho en lo que podemos hacer tanto en el sector privado como también en el sector público. Y lo interesante de esto es que podemos hacer muchos cambios. Y bueno, Alex es un gran experimentado de todo esto, muy joven y sobre todo ha trabajado en todas estas áreas. Les agradezco a ustedes que siempre estén en la mejor disposición de aprender y nos vemos la próxima semana. Gracias, Alex. De nada, hasta el jueves. Buen fin de semana y cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias igualmente. Hasta luego.